Revista Libertaria presenta Podcast Anarquista. ¿Una nueva constitución para Chile? Hola a todas y todos. Revista Libertaria va a estar acompañando cada semana contando algunos temas de contingencia en donde todas y todos vamos a discutir, analizar y comentar acerca de nuestra postura a través de la idea anarquista. Hoy día vamos a hablar sobre el proceso constitucional y nos acompaña Raúl, Pedro, Francisco y quien les habla, Nanda. Hola. Bueno, estas últimas semanas, nuestra sociedad ha estado en un proceso político bien complejo, bien recursivo, ¿cierto? Que ha llamado a las personas a votar ya en varias ocasiones. Tiene que ver con la salida política que se le dio al estallido social iniciado en octubre del 2019 y que obviamente busca volver a legitimar todo el aparataje estatal y la dominación capitalista. Se trata de un proceso de cambiar la Carta Magna. Se trata de volver a tener una constitución escrita y legitimada en momentos de democracia. Recordemos que la constitución vigente fue formulada en 1980 en plena dictadura militar. Sin embargo, en este momento en donde se escribe una nueva constitución, por un lado las esperanzas populares, ¿cierto?, de que sea la realidad la que cambie, se está poniendo en juego o está entrando en contradicción con este viejo mito liberal, digamos. Cambiar leyes, cambiar documentos, cambiar gobiernos, cambiar presidentes, cambiar cargos, ¿cierto?, pero mantener la sociedad tal cual está. ¿Cuál es la postura que tenemos las y los anarquistas? ¿De qué estamos hablando cuando nos enfrentamos a este proceso? ¿Hay esperanzas? Yo me estaba acordando con tus palabras, Raúl, de lo que decía Magno Espinosa, ese que era un sindicalista chileno del 1900, más o menos los primeros anarcosindicalistas, y que decía en el periódico El Rebelde, que fue fundado por él, tenía una frase muy buena que decía: nos limpiamos el culo con el papel en que ustedes escriben sus constituciones y sus leyes, decía. Y la verdad que pienso que después de 123 años de que fueron más o menos formuladas esas palabras, siguen siendo tan vigentes como en esa época, porque la verdad que desde que surgieron las constituciones en Chile, desde hace 200 años, estoy pensando en el reglamento constitucional de José Miguel Carrera y todas las que vinieron después, 1833, 1925, la de Pinochet, después la de Lagos Pinochet, y todas estas cosas que han habido, además de que como sabemos como libertarios que las leyes y las constituciones son la escrituración en un papel de toda la dominación que hacen los explotadores y los opresores sobre la clase proletaria, digamos, ¿cierto? Que es donde ellos consagran toda esa explotación y esa opresión a través de un documento legal, ¿no es cierto? Le dan un estatus legal a la dominación en sus leyes y sobre todo en la Constitución, que es la mamá de todas las leyes. Entonces, además de que ya es puria una constitución por el hecho de que lo que hace es consagrar un status quo donde una minoría de la población, estoy hablando en dictadura o en democracia o en lo que cualquier sistema, siempre es una minoría la que manda, explota y oprime a una mayoría. Y eso es lo que se consagra en las constituciones y en las leyes, ¿ah? En el capitalismo y en el sistema liberal que tenemos actualmente. Entonces, además de tener ya esa carga, además, las mismas constituciones y las mismas leyes son mentirosas en sí mismas, son fraudulentas, o sea, se engañan a sí mismas, porque, por ejemplo, la de 1812 que escribió Carrera, que fue una de las primeras, ya era una mentira en sí misma porque hablaba de que el rey de que se esperaba que volviera el rey de España, ¿me entiendes? A pesar de que había todo un movimiento emancipador y independentista y ya como que todos estaban hablando un poco de que había que separarse de España, aún así pusieron ahí que ellos todavía estaban bajo el yugo del rey, ¿cachai? Porque no se atrevían a dar el salto, ya era una constitución mentirosa esa. Después la de 1833 también consagra otro estado de puras mentiras
Acuérdate que se hizo que el mismo Diego Portales era un estanquero, él tenía el monopolio de la, de la, del estanco del tabaco, que ni siquiera el Ponce Lerú lo tiene ahora, que le encantaría tenerlo, y que es más o menos lo que tiene Ponce Lerú con el litio y con Sokimich y todo eso. Entonces las mismas constituciones, a pesar de que hablan de igualdad, de libertad, de todo eso, tienen dentro de sí mismas las constituciones, las leyes, esa contradicción de que son fraudulentas. ¿Cachai? Ni siquiera responden a su mismo carga valórica, ideológica, liberal, ¿cachai? Que trata, como tú bien decías, de consagrar ciertos valores como la libertad, la igualdad, eh, que también son mentirosos. ¿Cachai? O sea, ni siquiera es solamente, como de la perspectiva libertaria, podríamos decirlo, que es la consagración de la explotación, sino que además en sí mismas son contradictorias y son fraudulentas. ¿Cachai? Ni siquiera responden a sus propias lógicas. No sé qué opinan Claro. ustedes. Y pensando en esto que tú decías, Pedro, me hiciste acordar de esta vieja frase que dice que todo cambie para que nada cambie. El gato pardismo. Claro, exactamente. Pensaba en esa vieja consigna que de algún otro modo deja también, y lo conecto con lo que decía Raúl, ¿no? Como de una salida política a un conflicto que yo me acuerdo de los primeros momentos de octubre del 2019, yo, no habían llamados a escribamos una nueva constitución, ¿no? Yo lo que tengo más vivo como de los recuerdos son una serie de, de probablemente muy desarticulado y todo lo que ustedes quieran, pero sobre todo como lo que estaba vinculado como a las mejoras de nuestras condiciones de vida. Y en ese sentido, yo creo que esta estrategia de la clase política lo que hace es que puso en el plano electoral una cuestión que está en otro plano. Y como lo puso en el plano electoral, lo encauzó por la vía institucional. Y por esa vía es la vía que hemos venido perdiendo históricamente. Y de hecho, lo conecto con otra cuestión que me llama mucho la atención, es que este proceso, en la medida que ha ido avanzando desde octubre del 2019 hasta la fecha, cada vez han ido colocando más condiciones para hacerlo obligatorio, porque no se sostiene. De hecho, pensaba ahora en el voto obligatorio también como una estrategia, como otra estrategia de la clase política para precisamente meter miedo a la gente y condicionar y darle legitimidad a un proceso. Y creo que eso, de algún otro modo, da cuenta de cómo se ha ido haciendo insostenible y sobre todo cómo nuestras condiciones, en vez de mejorar, han ido empeorando y nos tienen hoy día hablando de seguridad y versus una conversación que no estaba presente hace un par de años en nuestra sociedad. Sí, yo también me acordé de una frase eh, escuchándolo a ustedes y si bien yo creo que ha pasado esto de que está como esta obligatoriedad, ¿no es cierto? Yo me acordé del nuestros sueños no caben en sus urnas y creo Mm, que a pesar de que existe, ¿no es cierto?, esta posibilidad de control, yo he logrado identificar que existe también este descontento y que ha ido de alguna manera a la baja en la elección. Y yo creo que eso también habla de cómo todo este proceso ha ido de alguna manera desencadenando un descontento, pero también a la vez una desesperanza al ciudadano, a esta persona que en alguna manera, de que en algún momento se sintió mm, participativa de algo, se sintió claro. parte de algo y que hoy en día se da cuenta que en realidad es parte de una estrategia más de esta eh, columna vertebral del Estado, ¿no es cierto?, que de alguna manera va generando las expectativas que ellos tienen para hacia sus ciudadanos. Y esto yo creo que de pronto también Mm, se ha ido identificando un poco más. mm, Sí, mm, resulta interesante y quizás un poco penoso, ya si le colocamos también la emoción, triste pensar, ¿cierto? Cómo esos días de efervescencia de octubre del 2019, dicho sea de paso, por lo menos lo que nosotros hemos conversado con distintos
ya sea compañeros o que están en otras trincheras políticas, digamos, incluso a todo el mundo le pilló un poco de sorpresa, ¿cierto? Nadie pensaba en ese momento que iba a haber un estallido, que la gente iba a sacar su rabia contenida después de tantas injusticias, ¿cierto? Efectivamente, yo concuerdo con Pancho, las consignas iniciales eran muy concretas, eran no a la FP, era por una educación de mayor calidad, acceso a la Sí, salud, ¿cierto? Y aquí la Sí. socialdemocracia, con ansias de poder, ¿no es cierto?, llamándose Partido Comunista o Frente Amplio, principalmente lograron, y ahí hay que reconocer cuando el enemigo, digamos, mete un gol de media cancha, digamos, lograron instalar, ¿cierto?, tanto en las dirigencias y en algún sector de la sociedad, que eso era, para lograr todo eso, había que conseguir una nueva constitución, ¿cierto? Y eso ahí está el acuerdo de la paz, que es un acuerdo de cúpulas, un acuerdo de cocina, como se dice acá en Chile, ¿cierto? Pero que después fue ratificado en este plebiscito que hicieron, en donde mucha gente efectivamente declaró en las urnas que quería una nueva constitución. Ahí hubo un golazo de media cancha, como me gusta decirlo, digamos, de esta socialdemocracia, que finalmente le cierra la cortina al estallido y a estas demandas concretas por mejorar las condiciones de vida, y hace que la gente termine discutiendo caso quiera o no quiera una constitución. ¿Sí? Yo creo que ahí hay un golazo que nos sí. metieron, perdonen que lo plantee así, ¿cierto? Y efectivamente terminamos Sí. hablando de aquello, y todas estas otras consignas empezaron a desaparecer. Es Todo que esto empezó a desaparecer. ahí yo creo que hay que hacer una distinción de dos cosas. Primero, que todas esas demandas que habían en ese momento, yo por ejemplo, mi demanda personal, para estar ahí con mi banderita en la protesta, era que se fuera Piñera. ¿Cachai? O sea, para mí tenía que pasar lo que pasó en Argentina en el año 2000. Tenía que salir en helicóptero Piñera de la Moneda, y eso habría sido realmente la ganada del pueblo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque por primera vez en Chile el pueblo habría sacado a un presidente, cosa que no ha ocurrido Mm, nunca. Y en cambio en Argentina, en Perú, en todos estos países que están alrededor de nosotros, sí ha ocurrido que el pueblo ha generado estallidos donde los presidentes han tenido que salir arrancando, ¿cachai? Y aquí nunca ha pasado eso. Y eso tiene mucho, y eso dice mucho de cómo es este país, ¿cachai? mm, Que la institucionalidad se termina comiendo siempre a tal grado el movimiento social que, que blinda al aparato político de tal forma que nunca se produce un quiebre de proporciones, ¿cachai? Como ocurre en los países que están alrededor de nosotros, donde los presidentes tienen que salir arrancando en auto, como el peruano, el último, ¿cachai? El Castillo, ¿cachai? Que termina refugiándose en una embajada, o como el argentino que sale en helicóptero, ¿cachai? Eso no ocurre acá porque la clase política logra blindarse y logra impedirlo, pues, ¿no? ¿Cachai? Para mí, ese habría sido el culmine del estallido, no importa lo que hubiera venido después, porque siempre la reacción viene después. Pero para mí faltó ese, bueno, esa era mi demanda personal, pero bueno, todas estas demandas que tú nombras, Raúl, son demandas socialdemócratas, o sea, que pueden ser encausadas por la socialdemocracia. Así que yo no me extraña que el mm. proceso haya terminado siendo institucionalizado, porque la verdad que las demandas eran demandas que son encausadas naturalmente por un proceso institucional, pues, ¿cachai? Lo que a mí me gusta más del estallido es la rabia que, como decía la Nanda, que yo creo que le dio el clavo, en este momento estamos en un fenómeno en que tenemos dos polos, la rabia y la desesperanza. Mm. La rabia se ha estado manifestando en todas estas elecciones hueonas que han estado apareciendo, ¿cachai? En esta de las constituciones y toda esta cuestión, la gente, la lectura de la izquierda, en la última votación que, o sea, la anterior, la que hubo cuando perdió la izquierda, ¿ya? Que con su constitución, que ahí todos los partidos y los grupúsculos de izquierda se alinearon con la socialdemocracia, ¿cachai? Porque todos afilaron todos ahí tenían estaban con los dientes largos afilándose los bigotes porque iban a tener platita, ¿cachai? Ganando como constitucionales, pues, bueno. Ahí todos encontraron que era buena la constitución, pues, bueno. Todos estos grupúsculos medio izquierdosos estaban todos participando en el proceso, pues, ¿no? Mientras estaban también los constitucionales indígenas y todas estas cuestiones que se crearon, y esta constitución tan moderna que se inventó, ¿cachai? Que nadie la entendió, y que ahí estuvieron todos, ¿cachai? Ahora están apareciendo que votemos nulo y cuestiones las izquierdas medias extraparlamentarias,
están volviendo a hablar de votar nulo, pero en ese momento, bueno, estaban todos afilándose los bigotes. Bueno, es un paréntesis, porque lo que yo quería decir es que la gente, para mí, está votando con rabia. Todavía siguen en el estallido, pero a través de la institucionalidad. Entonces está rechazando, está rechazando. Rechazó al proyecto de izquierda, lo rechazó porque no le gusta el gobierno de Boric, porque encuentran que son hipócritas. La lectura de la izquierda fue, no, engañaron a la gente con sus medios de comunicación, la derecha, es culpa de la derecha que se haya perdido esa constitución maravillosa. Mentira, yo creo que lo que la gente votó fue un rechazo a Boric y a toda su hipocresía socialdemócrata. Todavía se estaba manifestando una rabia de que se vayan todos. ¿Cachai? Yo creo que tiene más que ver con eso. Más que con un engaño que la izquierda que la derecha haya urdido, yo creo que la gente está rechazando. De hecho, hay Claro, gente que dice, pero ahí Pedro, yo creo que lo que nos queda, digamos, como anarquistas, digamos, es poder efectivamente mostrar alternativas e instalarnos en esa rabia, estar precisamente eh, con explotados y explotadas que tenemos rabia. Pues nosotros tenemos rabia, pero necesitamos desplegarla, ¿cierto?, hacia un proyecto de sociedad diferente. Y es ahí que es ahí es donde donde está el está desafío lo que, tremendo. ahí es donde está lo que dice la Nanda, que es lo del tema de la desesperanza, que le está ganando a la rabia. En este momento la rabia se está transformando en desesperanza, porque le tenemos miedo a la delincuencia, Mm. porque ya la gente está choreada de votar, porque ya no cree en nada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta próxima elección, la gente va a seguir con la rabia y va a rechazar esta nueva constitución de derecha, o va a caer en la desesperanza y va a ir a votar y que ya que salga la huevada nomás porque hay que tener una constitución. ¿Qué es lo que va a pasar? Mm. Sí, está complejo y además algo que me hizo mucha resonancia que decía Pedro que tiene que ver con esto de eh, la organización. O sea, hoy en día no hay movimientos sociales apelando a cosas distintas. O sea, nos encontramos con partidos políticos, ¿no es cierto?, que además está cambiando todo, está todo muy distinto. Y, y ahí está el medio del asunto, ¿no? ¿Dónde está la organización? Mm. Eso es algo que genera, ¿no es cierto?, también aún más esa desesperanza de dónde me organizo, cuál es la otra salida. Mm. Sí, y también una de las cuestiones que quería destacar es que me hicieron acordar como del periodo previo al plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Y una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención en la medida que el proceso se fue eh, electoralizando, es que ahí cabe en los códigos de la ciudadanía. Entonces, Mm. salían todos estos discursos de izquierda o de distintos sectores que hablaban de que era importante educar en el voto, la cuestión de la educación cívica, que siempre aparece como un caballito de batalla cuando la gente vota mal, que básicamente es que no los votó a ellos. Pero una de las cuestiones que a mí me llamó poderosamente la atención es el ninguneo de la gente común y corriente. Y es el ninguneo también, y una renuncia facilista, simplista, o incluso a que hubiesen explicado su proyecto. Eh, yo siento que fue un proyecto, como yo estoy de acuerdo con Pedro, que fue una constitución que no se entendió, la que se rechazó el año pasado. Era muy difícil, tenías que tener mucha formación para entender lo que implicaba un Estado social de derecho, con todas esas 500 características. artículos. No, claro, o sea, era una cuestión, pero tampoco había un esfuerzo por salir de los lugares cómodos donde se mueven la izquierda en Chile, y yo creo que también eso demuestra eh, esta utilización de la gente cuando les sirve, cuando les sirve y cuando no, la fachopobrean, son los peores males, que se merecen lo que tienen, que no reclamen. Entonces, bueno, yo también creo que esto, y no puedo dejar de pensar en la rabia, en cómo nos demuestra que es necesario que construyamos alternativas más allá del Estado. Como es fundamental. Yo sé que eso hoy día parece como una cuestión en nuestro imaginario tiene mucha fuerza lo estatal, pero yo creo que esta última coyuntura, por último, yo creo que nos sirve para visualizar eso, como es necesario superar ese estatismo
a la hora de pensar una mejora en nuestras condiciones de vida. Sí, por eso, más allá de que escriban o no escriban una nueva constitución, ¿cierto? Acá la pega que queda precisamente, el proyecto que falta desarrollarse es algo que vaya efectivamente en contra de la explotación por una sociedad distinta. Y eso lamentablemente todavía no está y no va a ser escrito, digamos, por los constituyentes, sea quien sea, y tampoco va a depender, digamos, de lo que ocurra en diciembre en esa elección de salida. Bien, con eso ya estamos Así es. pensando nuevas posibilidades. No nos queda más que encontrarnos la próxima semana en un nuevo podcast de Revista Libertaria. Que estén bien. Chao, chao. Que estén muy bien, gracias.